Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Un poco más temprano, Carlos Ferreira, el especialista en energías y en cambio climático, nos hablaba de lo que significa cierto retroceso político de cierta dirigencia política. Citaba a Trump, citaba al presidente argentino, Bolsonaro, hombres que propician la contaminación y están frenando el avance científico y todo lo que se pueda hacer para la mitigación frente a algo que en muchos casos esas personas, hombres todos, directamente niegan, negar el cambio climático, negar la necesidad de cambiar un modelo energético que contamina. ¿Qué relación tiene el género con la energía nueva, con la energía necesaria, con las energías limpias? ¿Hay suficientes mujeres pensando estas cosas? ¿Está el espacio para que puedan interactuar? Ana María Sánchez Hernández es licenciada en Economía, entre otras cosas, y tiene amplia experiencia en el ámbito público y privado. Está en Ciudad de México, es mexicana, y colabora con distintos organismos justamente sobre el tema género y energía. A veces cuando decimos, no, la responsabilidad de lo que nos está pasando es una responsabilidad de los humanos en general, nosotros nos empeñamos en decir que no, que hay una gran responsabilidad de las masculinidades, que son aquellas personas que tienen a cargo las decisiones, en su mayoría fundamentales, del rumbo que lleva a la humanidad. Entonces a ella le queremos preguntar cómo andamos y cuál es su opinión sobre esta cuestión cuyo marco estamos estableciendo ahora para la audiencia que escucha la radio pública de la ciudad. ¿Cómo estás, Ana María, ahí en Ciudad de México? Buen día. Buenos días, Sergio. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo está la ciudad a esta hora, ahí donde estás? Pues todavía un poco dormida. Aquí son las 6:00 de la mañana, pero ya con un poco de calor. Acá ha estado haciendo mucho calor en uno de estos efectos que, como bien decías en tu introducción, se niegan a veces, pero el cambio climático se manifiesta ya de distintas maneras. Acá con una crisis ya de agua en la ciudad, en el país en general, con unas temperaturas desde febrero que no veíamos hace tiempo, que no se veían más bien, y sí, sintiendo unos efectos que, como bien dices, también a veces se empeñan en negarse, ¿no? Porque hay que tomar decisiones que no se están tomando. Bueno, en principio agradecemos tu gran disposición para el madrugón, para nosotros es un placer poder intercambiar un rato, y de segundas, quiero preguntarte, ¿cómo sentís que está haciendo la inclusión de la mujer y todas sus capacidades para decidir sobre estas cuestiones centrales del tiempo que vivimos, ya casi el final del primer cuarto del siglo XXI? Fíjate dónde estamos. Ciertamente, Sergio, y cuando uno revisa diversos documentos y que se hicieron a principios del siglo, que decían, en el 2025 tendremos un porcentaje, de más del 30% de energías renovables y datos y metas así, y uno ve que estamos llegando a esos años y que no se están cumpliendo. Entonces, de entrada, pues debemos estar sumamente preocupados porque, si bien han sido importantes ese establecimiento de metas, me parece que de alguna manera, por supuesto que han funcionado, porque han permitido alinear algunas cosas, en realidad pues estamos lejos de cumplir esas metas. Ahora bien, quisiera abordar un poco lo que tú planteaste muy bien en la introducción sobre este tema de hacia dónde estamos yendo con el asunto de la transición y cómo está trazándose esta relación en mujeres energía, que siempre ha estado, pero que siempre ha sido
vista muy marginalmente, ¿no? La transición energética de la que hoy se habla tanto, en realidad, como idea o como proceso, se ha dado en muchas ocasiones. O sea, cuando nuestros países han pasado de las energías primarias, madera, esa energía más de biomasa que se utilizaba para calentar las casas o para dar alguna luz, dependiendo el país, ha cambiado al carbón o han cambiado a los hidrocarburos o cambiamos por ejemplo, a gas natural. En el caso de otros países, ustedes tienen un poco también de energías nucleares. O sea, todos esos han sido procesos de transición energética, al cambiar una fuente primaria. Ahora, hoy se habla mucho más porque está en este tema más muy impulsado también desde organismos internacionales hacia energías renovables. El problema, Sergio, es que siempre han sido incrementos de energía. Ajá. O sea, ¿qué pasa? No cambiamos de energía, sumamos fuentes de energía. Y en esa suma de fuentes de energía, lo que hacemos es consumir cada vez más. Y eso está afectando un tema de sostenibilidad de energía porque nos estamos acabando los recursos, no hay unos procesos que nos puedan permitir realmente hacer una transición consumiendo en todo caso lo mismo y produciendo lo mismo o incluso produciendo más. Entonces, ese es un punto muy importante porque esta idea de transición es un poco falsa. No transitamos, incrementamos. Qué interesante, nunca habíamos escuchado esta disquisición, ¿no? Siempre hablamos de las energías o diferenciamos las energías verdes de las contaminantes y la variedad, pero nunca puesto en estos términos, que se van sumando otras energías, pero seguimos consumiendo y aún lo incrementamos a ese consumo, cuando en realidad lo necesario sería lograr un equilibrio y consumir más eficientemente, producir más eficientemente. De eso hablas, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí hay unos puntos que estamos poniendo muy en riesgo relacionados con temas que plantea la economía feminista, te planteo este punto que no solamente se trata de que haya más mujeres, que es muy bueno, sin duda, y lo podemos abordar un momento, pero más bien es un tema de plantearnos, la economía feminista plantea temas muy específicos relacionados no solo con que haya más mujeres en el mercado, sino con que la experiencia de las mujeres en su relación milenaria con la energía sea tomada en cuenta. Las mujeres siempre han estado en una relación grande con la energía, pero en el sector privado, o sea, no en privado, más bien en la parte privada, no qué sector, sino a qué me refiero, en los hogares. En lo cotidiano. Exacto, en lo cotidiano, que eso se le quitó el valor por completo, ¿no? En el mundo de lo comercial, en el mundo económico, la parte de la relación en las casas, donde quedaron las mujeres cuando se empezó a hacer una industrialización en la que los hombres tuvieron que salir a trabajar, y es toda esa experiencia cotidiana y esa relación de género-energía que existe desde siempre, se quedó marginal y nunca ha sido tomada en cuenta para ni decisiones de política pública de las personas, de las mujeres que sí tenían una relación. ¿Y cuál es la sabiduría? Y que no ha sido valorada. ¿Y cuál es la sabiduría que sale de ese uso de la energía cotidiano o en la casa? ¿Qué crees que podría aportar frente al gran problema de la energía a nivel mundial? Bueno, primero creo que es un tema de racionalidad, justamente. Ajá. Si consideramos, fíjate, que economía es el uso racional de los recursos escasos, y hoy debemos tener en cuenta que la energía parece que hay mucha, pero está sustentada en recursos que se están acabando, excepto obviamente de sol, de la energía solar o de la energía del viento, que también tienen sus detalles, porque no solamente se trata de poner paneles solares y poner aerogeneradores, debería tratarse de una transformación de los sectores, de una transformación, como tú bien dices, del uso de la energía, pero además de entender que las transiciones energéticas
tienen un costo siempre, un costo económico, político, social, y que estos costos en las transiciones pasadas han estado a cargo de los más vulnerables. Y hoy por hoy deberíamos entender que esta transición energética debería considerar estas experiencias de las mujeres que ahora están muy, diría, no sistematizadas, pero sí un poco teorizadas en la economía feminista, relacionada con cuáles son estos elementos de sostenibilidad de la vida, de balance de poder entre hombres y mujeres, que tampoco se ha dado en el pasado, y a eso me refería con que estos cambios de las fuentes de energía siempre las pagan los menos, los más vulnerables. Sigamos profundizando, te propongo, Ana María, sobre la inclusión de las mujeres en las decisiones. Estamos hablando de la energía sostenible, la energía necesaria. En el caso práctico del país donde vivís, Andrés López, citamos líderes anteriormente, Andrés López Obrador, ¿cómo definirías ese tipo de liderazgo con relación al cambio climático y con relación a estas cuestiones tan centrales, tan actuales y, por supuesto, la incorporación de la mujer? ¿Qué es lo que pensás sobre esto? Claro, mira, en esta administración hay un tema importante que también me parece que ha pasado en Argentina. Estuve preparándome un poco para la entrevista y me sorprendía, digamos, porque no conocía tanto el caso argentino y sigo sin conocerlo, solo lo que pude ir leyendo, es que hay o ha habido en nuestros países este tema de esta estatización, este afán de que al ser el sector energía un sector fundamental para cualquier país, eso es algo muy sentado, hay esta tentación y este interés en no solamente ser un Estado regulador fuerte, que es lo que debería ser, sino un Estado que posea, que sea propietario. Y que ese tema, al menos en México, con una reforma energética que se hizo en 2013, abrió la posibilidad para que el sector privado pudiera participar, en el entendido, nuevamente, de que el Estado no tiene todos los recursos para hacer estas transformaciones y estas inversiones, y que el Estado debe preocuparse por la educación, por la salud y por todo esto, ¿no? Entonces, con eso pasó en el sexenio anterior, y en este sexenio el presidente, justo de venir de esta escuela muy, muy estatista, de decir, no, el sector energético tiene que estar en manos completamente del Estado, ha detenido por completo ese avance al principio, sobre todo de la administración, y hubo varias controversias, incluso para detener, echar atrás las leyes que se hicieron, sobre todo en el tema eléctrico. Ahora bien, ¿qué pasa? Que de todas maneras hoy nos estamos dando cuenta que si queremos pasar esa transición, y en el caso de México, que tiene una relación tan fuerte de comercio con Estados Unidos, hay una gran demanda para ese cambio. Entonces, hoy estamos en la situación de que yo te diría que la situación del gobierno es sí necesitamos transitar, pero queremos seguir teniendo el control, pero o sea, hay un discurso, claro, hoy por hoy, ambivalente. Por un lado es un sí, pero no, pero sí, pero no queremos a los privados, y ahí estamos entrampados en una campaña ahorita que dice que sí queremos las renovables, pero todavía no queremos al sector privado. Híjole, muy complicado. Estamos escuchando desde México, Ana María Sánchez Hernández, es especialista, nos dice: el Estado debe tener un fuerte control, debe ser regulador, debe hacerse fuerte ahí, pero abrir el juego hacia el sector privado para que crezcan las energías renovables. Pero ¿qué pasa con la participación de la mujer ahora? Exacto, ahí vamos entonces. Este tema con el que empecé de que son las empresas estatales o las empresas del Estado las que tienen este control. ¿Qué ha pasado? Y voy a tratar de contar muy rápido en México, que me llamó la atención algunas coincidencias también con Argentina. Cuando a principios del siglo pasado, sobre todo, se descubre el petróleo, se descubre en México que hay esta gran
fuente de riqueza. Están las empresas que ahí coinciden, las Standard Oils, todas estas empresas inglesas que tienen esta propiedad de las empresas, pues contratan sobre todo, pues traen a sus ingenieros, hombres que hablan inglés, que entre ellos tienen el control tecnológico, digamos, y pues existen los trabajadores mexicanos, hombres que están en los campos, ¿no? Pasa y viene, voy brincando muy rápido en la historia, pero bueno, en el 1938 se hace la nacionalización de las empresas petroleras en México y toma el control el gobierno, creando Petróleos Mexicanos, Pemex, pero establece desde entonces un sistema que es un sistema completamente patriarcal, pero es un sistema que lo crea a modo de una familia, en el cual la empresa es el hombre proveedor, donde solo van a estar hombres, y las mujeres no tienen cabida en esto. Habrá algunas, y ya hay algunas historias ahí, pero en realidad el tema es que yo que te quiero decir es que se crea como una familia, el mismo modelo, y así se crea la Comisión de Energía Eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? No hay cabida. Bueno, no hay estadísticas incluso en esto. No hay, por hoy no hay posibilidad de dar un seguimiento de las mujeres que tal vez hubieran trabajado en esas empresas, algunas pocas incluso, porque no existen estadísticas y porque no existen los casos. Imagínate incluso que en la empresa petrolera se heredan las plazas y se heredan solamente a los hombres. Ajá. Esto ya ha sido causa de una decisión de un juez para tratar de que esto, en primera, pues es una práctica terrible para la competencia, ¿verdad? Pero independientemente de eso, no ha habido espacios. Y se empiezan a abrir, se empiezan a abrir cuando empieza a haber empresas privadas. No porque las empresas privadas sean tan mejores en ese sentido, sino porque como necesitan competir, ahí sí necesitan obtener los mejores talentos y abren la competencia en tema de recursos humanos, y obviamente hay mujeres muy competentes y empiezan a entrar, pero sí quiero decir que no es necesariamente porque lo hagan más de vamos a apoyar a las mujeres, sino porque necesitan los mejores talentos. Sí, yo siento a veces que nos estamos perdiendo justamente eso, ¿no? Como humanidad, una gran diversidad de talento, de ingenio, de soluciones que tienen que ver con el género femenino y que ya el modo de hacer masculino lo conocemos y no nos ha llevado exactamente a buen puerto. Entonces, este encono, esta insistencia en poner frenos al avance de las mujeres en todos los campos, decías vos, en el campo privado y también en el del Estado, resulta ya inaceptable. ¿Cómo crees que se pueden perforar esas barreras que aún existen? Y otra vez lo vuelvo a decir, ¿no? Estamos en el siglo XXI nada menos y estamos discutiendo que las mujeres ganan menos todavía que los hombres, que no pueden llegar a ocupar puestos de decisión, que tienen problemas porque quieren ser mamás en algún momento de su vida. Totalmente, Sergio, y ese es un tema también que aborda la economía feminista, y hay un punto muy grande, o hay un área de trabajo muy grande relacionada con el tema de cuidados. Ajá, el tema de cuidados que tiene que ver no solamente cuando las mujeres, como bien dices, quieren tener una familia, tener hijos, sino que también recae todavía mucho en ellas el cuidado de personas adultas, de personas enfermas, o incluso diría yo más, del cuidado casi como de la sociedad, ¿no? Cuando hay un problema en un edificio donde vives y todo, y hay una reunión, son las mujeres las que más asisten, pues porque están en casa o porque tienen que ver cómo le tienen que hacer, pero van a ellas a participar, o en los vecindarios o en los barrios. O sea, hay un tema de cuidado de nuestro vivir que ha quedado a cargo de las mujeres, pues no porque hayamos decidido, sino porque así se estableció a partir, sobre todo, como decía hace un rato, de la industrialización, de quién sale a trabajar y de quién se queda en casa a hacer esta tarea de cuidados. Entonces, mientras el Estado tiene que hacer una propuesta
de política pública para esto, para que las mujeres podamos... Ahora, no en el entendido, no de que nos toca, sino más bien uno de cuidados general, pero obviamente apoyaría más a las mujeres. No, queda clarísimo. Nos está introduciendo Ana María Sánchez Hernández en un nuevo paradigma, el paradigma del cuidado como central para construir nuevas sociedades. Es decir, es importante la economía, es importante la gestión de la política, pero es central el cuidado para hacer lo que hagamos, para producir, para consumir, para ver sobre nuestras decisiones y tomar las mejores. Marina. Ana María, te habla Marina, ¿cómo estás? Marina, qué gusto escucharte, muy bien, ¿y tú? Igualmente, muchas gracias. Vos sabés que te escuchaba atentamente con toda esta postura, ¿no? Y vos sos una de las pocas mujeres, porque en tu trabajo planteás que no sé si el 80% son hombres, o sea, cifras como muy altas, corregime, y sos una de las pocas mujeres que está en este campo. ¿Cómo has o qué implicancias ha tenido esta transición de meterte en este mundo en lo personal, en tu vida? Sí, bueno, Marina, muchas gracias, pero en primera, la verdad quisiera decir que somos muchas. Por suerte, y en un ensayo que escribí, por el cual felizmente una querida amiga allá de Jujuy te lo transmite, traté de recuperar lo más posible las mujeres que a mí me han enseñado de energía, pero también decirte que sí hay muchos esfuerzos en México, que estoy muy, muy orgullosa de conocer a varias de ellas y muchas otras aún no, pero que están poniendo el dedo en la llaga y levantando la mano, mostrando todo lo que aún las diferencias y todo lo que se puede hacer. Ahora, ¿cómo le he vivido yo? Por suerte, he estado siempre en grupos de trabajo en el cual hemos sido grupos muy homogéneos o incluso más bien de más mujeres que de hombres, y eso ha permitido justamente entender que se pueden hacer cambios. A veces que uno dice, bueno, desde mi pequeña trinchera he trabajado en el sector energía en distintos momentos en el sector público y ahora también en el privado, y se pueden hacer cambios desde donde uno está cuando uno tiene yo no diría conciencia, pero al menos tienes esta apertura a observar las cosas, ¿no? Y eso creo que cambia muchísimo. Tuve la oportunidad de ser parte hace unos años, cuando se hizo justo la reforma, que conversaba en un grupo de personas que éramos la mayoría mujeres en toma de decisión, pero que de verdad era un poco una pelea constante en términos de vivir situaciones de pues falta de como diría, de reconocimiento a tus opiniones, o sea, entonces que se daba muchísimo en las discusiones y que eran relacionadas con el hecho de ser mujeres o mujeres trabajando en un sector muy masculinizado, o que había mujeres muy jóvenes, no diría demasiado, muy jóvenes, que también tenían permanentemente, yo ya no tan joven, pero que permanentemente que estar levantando la mano y viviendo situaciones, pues sí, de mucho, ahora como le llaman, de el mansplaining, que significa que no, a ver, yo te voy a explicar el mundo por parte de los hombres. Entonces sí ha sido un sector complicado, era increíble, es increíble, pero se da aún muchísimo. Hasta en el hogar, en una discusión familiar, yo te voy a explicar cómo es. Sí. Yo te voy a explicar cómo es. Mira, tú eres experta, tú has hablado, tú has escrito, pero yo te voy a explicar cómo es. Muy bien. Entonces no ha sido fácil, Ana María, esto, pues, en definitiva. Pues fácil no ha sido. Incluso muy rápido, hace mucho tiempo también con una jefa mía, amiga mía muy querida, una de las mujeres más reconocidas en el sector de energía en México. Fuimos con ella hace muchos años que trabajamos en otro tema a una sesión de la Cámara de Diputados aquí, y llegamos muy temprano
y todavía no llegaban los diputados, y entonces nos ofrecen un café, dice ella, sí, un café, por favor, y nos dan en unos vasitos de plástico, ¿no? De unicel, sí. Y había tazas, y decimos, oiga, pero ¿por qué no nos dan, no tiene tazas? Ella era la que iba a explicar un tema de recursos de yacimientos petrolíferos entre México y Estados Unidos, sí. Y le dijeron, es que ese es para los diputados. O sea, no. así, cosas así, ¿me entiendes? Demasiado. Hay unas anecdóticas que te ríes y hay otras, pues sí, mucho más complejas. Entonces, sí, el camino ha sido así, pero a la vez también decir que hay hoy por hoy, de verdad, mujeres, hay grupos, hay organizaciones muy conmovedoras, muy emocionantes, muy como diría, sí. Que te dan entusiasmo de ver cómo se está apoyando a las mujeres. Yo quería decir rápidamente nada más, por ejemplo, que lo que es muy importante en este tema de cómo haya más mujeres es ir hacia las mujeres que están estudiando, atender esos grupos, decirles cómo poder lidiar, por ejemplo, con estas situaciones que hay. O sea, no solamente hay que darles elementos técnicos, sino también a empoderar, que sé que se habla mucho de eso, bueno, no significa salir a pelear, significa, bueno, sí, claro, en términos, pero es más bien estrategias para lidiar con eso, que sigue habiendo mucho en el campo, sobre todo si tienes que ir a instalar paneles solares, si tienes que ir a explicarles a un grupo de ingenieros cómo se hace cómo es la termodinámica, que alguien apenas me contaba cuando le tocó hacer eso por primera vez, y las que tuvo que padecer, cómo transitar esos espacios. Eso también es muy importante que las mujeres jóvenes lo puedan aprender para que no se desanimen. Muchas gracias, Ana María Sánchez Hernández. Un gusto escucharte, un gusto saber que estás trabajando por esto. A nosotros nos parece central porque decididamente es mentira o hay una distorsión cuando decimos el mundo es así porque naturalmente es y las mujeres también tienen que ver con este mundo. No tienen que ver porque no están incluidas en las decisiones y en la producción del trabajo y de las soluciones. No están incluidas por varias cosas de las que dijiste hoy que nos ayudan a pensar. Así que te mando un gran abrazo en nombre de todo el equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y solo quiero decir que exactamente, que solamente incluir más mujeres y, como dicen por ahí un artículo, incluir más mujeres y paneles solares no es la transición energética. La transición energética tiene que ser una transformación más profunda en el cual quepamos todos y todas, y en el cual los costos de transición no solamente se recarguen en los más vulnerables. Muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo para todos en Argentina, un especial saludo para unas amigas en Gualeguaychú. Bueno, cómo no, ojalá estén por ahí. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Desde Chao. México, Ana María Sánchez Hernández, hablando sobre la transición. Muy interesante que haya mencionado esto de que se incorporan nuevas energías que provienen de otras fuentes, pero seguimos gastando lo mismo o más, consumiendo lo mismo o más. Y acá se trata de equilibrar, de incorporar nuevas fuentes de energía, de ir dejando las tradicionales que son contaminantes y de ser a la vez mucho más precisos en ese consumo, más razonables en el consumo de lo que sea. Eso nos deja dicho. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.